Tras 7 meses de guerra en Gaza, crece la presión sobre Israel para que ponga fin a una operación militar que ha dejado decenas de miles de víctimas civiles. Una presión que se traduce en protestas estudiantiles en Estados Unidos o en decisiones como la del gobierno colombiano de romper relaciones con Israel. Pero pese a los llamados internacionales, el ejército israelí inició la temida invasión de Rafah, en el sur de la franja. Se aleja definitivamente la posibilidad de una tregua en Gaza y se traducirá la postura israelí en un creciente aislamiento del país en la escena internacional. Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Las imágenes de las protestas estudiantiles en Estados Unidos han dado la vuelta al mundo. Los universitarios levantaron campamentos en decenas de centros educativos para exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza. Muchos fueron desalojados, dejando escenas de enfrentamientos entre estudiantes y policía. Pero más allá de solidarizarse con el pueblo palestino, las protestas buscaban lanzar un mensaje a la administración Biden. Los estudiantes critican lo que califican de apoyo incondicional a Israel, que se ha traducido en el constante envío de armamento al ejército israelí desde que arrancó la guerra. Además, Washington ha ejercido su derecho a veto para bloquear resoluciones desfavorables a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ¿son las protestas universitarias un fenómeno aislado o son el reflejo de un creciente descontento en la sociedad estadounidense? Según una reciente encuesta, 4 de cada 10 estadounidenses consideran que su gobierno está yendo demasiado lejos en su apoyo a Israel. Por si fuera poco, la gestión de Biden respecto a la guerra en Gaza está en entredicho. Tan solo un 28% de los estadounidenses conceden un aprobado a Biden, una cifra que se reduce al 19% entre los menores de 35 años. Un nivel de aprobación inferior incluso al que conceden los electores en temas como la economía o la inflación. Todo ello en pleno año electoral, con Biden jugándose la reelección. I think what the president's strategy has been thus far is to think that young people are going to be happy with the policies that they have passed, which are good things, right? Like climate change or student loan forgiveness. But on the other hand, I don't think they matter for some voters as much as this humanitarian crisis. I think that Biden administration might just be putting their hands up and saying we're going to have to write off these voters. Sea como sea, la presión sobre Israel va mucho más allá de las protestas estudiantiles. El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Con esta decisión, Colombia se suma a Bolivia como segundo país sudamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel. En el caso de Colombia, la decisión podría tener un importante impacto en el ámbito militar. Israel es uno de los principales suministradores de armas para Colombia. El ministro de Defensa colombiano aseguró que su país cumplirá los acuerdos vigentes, pero que no habrá nuevos contratos con Israel. La decisión del gobierno colombiano coincidió con el anuncio de Turquía de suspender sus relaciones comerciales con Israel. Sin duda, los recientes movimientos de Colombia y Turquía incrementan la presión sobre Israel. Podría abrirse un escenario en el cual la crítica a Israel a nivel internacional se amplíe, ¿no? Y, de cierto modo, sea un Estado que se vaya asemejando más a la situación de Sudáfrica, ¿no? A la situación de un Estado paria en el cual pues, haya una crítica bastante amplia y, por lo tanto, empiece a verse aislado. Consciente de ello, Estados Unidos ha decidido mover ficha para romper el creciente aislamiento de Israel. Recientemente, Washington anunció que está a punto de cerrar un histórico pacto con Arabia Saudí. Estados Unidos ofrecería garantías de seguridad al país árabe a cambio de que Riad normalice relaciones con Israel. The work that Saudi Arabia and the United States have been doing together in terms of our own agreements, I think is potentially very close to completion. But then, in order to move forward with normalization, two things will be required: calm in Gaza
and a credible pathway to a Palestinian state. Y esa es sin duda la cuestión clave. Israel rechaza frontalmente la posibilidad de un futuro Estado palestino. En ese contexto, normalizar las relaciones con Arabia Saudí dependerá en gran parte de cuáles sean las prioridades de Riad. Arabia Saudí pone mayor importancia a las cuestiones de un acuerdo de defensa que a la cuestión de resolver la cuestión palestina. Entonces, lo que podría ocurrir, ¿no?, y lo que está poniendo encima de la mesa Estados Unidos es la posibilidad, ¿no?, de un acuerdo en el cual simplemente, digamos, haya un compromiso para la reconstrucción de Gaza, un compromiso de que termine la guerra y un compromiso de una hoja de ruta para un Estado palestino. Al margen de lo que decida finalmente Arabia Saudí, la mayor parte de la comunidad internacional defiende la creación de un Estado palestino, una posibilidad que, sin embargo, parece más lejana que nunca. On the Israeli side, I think one thing that they've found it difficult to accept is the notion of a two-state solution, of a creation of a Palestinian state. They often say that they don't want to reward this terrorism by giving the Palestinians a state. In my view, that's fairly short-sighted. It doesn't think through sort of the longer-term realities that peace and security is not likely to be achieved without some sort of sense of sovereignty for the Palestinian people. Sea como sea, el debate sobre un Estado palestino pasa a un segundo plano, eclipsado por la situación en Gaza. Hasta ahora han fracasado los esfuerzos por alcanzar una tregua entre Hamás e Israel. El grupo responsable del ataque terrorista del 7 de octubre pide un alto al fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes. Desde la comunidad internacional se insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo para evitar un mayor sufrimiento a los gazatíes. Y sobre todo se pide a Israel que evite una operación a gran escala en el sur de la franja. Pero el primer ministro israelí no solo afronta presiones externas, sus socios de gobierno amenazan con romper la coalición si no hay ofensiva. אם חלילה תחליט להניף דגל לבן ולבטל את הפקודה לכיבוש רפיח באופן מיידי לצורך השלמת משימת השמדת חמאס, החזרת הביטחון לתושבי הדרום ואזרחי ישראל והשבת כל אחינו ואחיותינו החטופים לביתם, לממשלה בראשותך no tiene zkhut קיום. Lo cierto es que la sociedad israelí se encuentra polarizada respecto al rumbo que debería tomar el gobierno de Netanyahu en Gaza. Según una encuesta reciente, el 54% de los israelíes son favorables a cerrar un acuerdo de alto al fuego con Hamás. Un apoyo que sube al 81% entre los votantes de izquierda y centro. En cambio, un 38% es partidario de invadir Rafah, un dato que aumenta al 79% entre los partidarios de la extrema derecha. Las manifestaciones pidiendo la liberación de los rehenes, una tregua en Gaza y la dimisión de Netanyahu son constantes, pero parece poco probable que el primer ministro cambie de rumbo. From the Israeli point of view, and the Netanyahu government, they do want to proceed with this operation in Rafah. And a ceasefire agreement might postpone it for a few weeks. I do think from the perspective of the Netanyahu government, after they do the operation in Gaza, they would be more willing to talk about permanent ceasefires, because at that point they might be able to declare victory. Así las cosas, Israel ha lanzado la temida ofensiva en el sur de la franja de Gaza. De momento, con un alcance limitado. El gobierno israelí instó a unos 100.000 gazatíes a abandonar la zona este de Rafah y a desplazarse a la zona humanitaria de Al-Mawasi, ampliada hacia el norte en un estrecho corredor a lo largo de la costa. La ofensiva pone en riesgo, además, la llegada de ayuda a través de los dos pasos fronterizos con Egipto. La operación militar en Rafah provocó el inmediato rechazo de Estados Unidos. En una entrevista televisiva, el presidente Biden amenazó con paralizar el envío de armamento ofensivo a Israel. En concreto, piezas de artillería y bombas para aviones de combate. No es la primera vez que Washington advierte a Netanyahu, como tampoco sería la primera vez que el gobierno israelí desoye esas advertencias. The U.S. government has said that Rafah is a red line. The Israeli government has erased all the red lines, not only of the United States, but of the International Court of Justice, of the UN, of numerous other governments and bodies around the world. Its failure to comply with international law not only
undermines the the credibility of the United States, but it undermines the very rules-based international order that the international community relies upon to protect civilians worldwide. Sea como sea, un alto al fuego en Gaza es más necesario que nunca. Los más de 7 meses de guerra han dejado un rastro de destrucción sin precedentes y las consecuencias económicas para el conjunto de los territorios palestinos resultan catastróficas. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Producto Interno Bruto retrocedió casi un 27%, mientras la pobreza se disparó y afecta ya al 60% de los palestinos. La guerra ha empujado a la pobreza a 1,74 millones de personas. Y en el marco de esa crisis humanitaria, otro elemento podría sumarse en breve a la presión internacional sobre Israel. Al parecer, la Corte Penal Internacional estaría evaluando emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos cargos políticos y militares. Todo ello en el marco de una investigación por presuntos crímenes de guerra en Gaza. La reacción del primer ministro israelí no se hizo esperar. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Una orden de arresto contra Netanyahu tendría importantes consecuencias para el primer ministro, que vería fuertemente restringida su libertad de movimiento a nivel internacional. Pero las potenciales implicaciones irían mucho más allá. Para el Estado de Israel sería una mancha muy importante porque significaría que el Estado de Israel no puede juzgar, es decir, no tiene capacidad de juzgar sus propios crímenes. También podría haber un cambio significativo dentro de la política israelí a un mayor aislamiento de las instituciones internacionales, un mayor aislamiento de las cortes de la ONU, por ejemplo, y que también relacionado, por ejemplo, con la cuestión del genocidio, y que Israel tomara, pues eso, un camino más abiertamente, más independiente, más aislado y más mirando simplemente hacia sí mismo. ¿Surtirá efecto la presión internacional sobre Israel? De momento, la respuesta de Netanyahu hace temer justamente lo contrario, que Israel emprenda el camino del aislamiento. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים, אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח.